Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 12, que pertenece al tercer trimestre del año 2022. El título de esta lección es Morir como una semilla. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, donde leemos lo siguiente. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Morir como una semilla. ¿De qué está hablando la lección de esta semana? De un tema que muy pocas veces solemos tocar en la iglesia, como es la sumisión, someterse a Dios. Es un tema muy interesante donde vamos a descubrir lo importante de la sumisión cuando estamos pasando los crisoles de la vida. Entre una de las preguntas que siempre nos hacemos los humanos es ¿por qué tenemos que sufrir? Sufrimos todos, no importa quién es usted, aquí no hay excepción. Aquí sufrimos todos, no importa si usted es rico, es pobre, es una persona preparada, una persona sin preparación, es una persona del mundo, es una persona de la iglesia, no importa. Todos tenemos el sufrimiento por delante. Desde que el pecado entró en este mundo, todos sufrimos. De una manera u otra, todos sufrimos. Sufren los del mundo, sufrimos los de la iglesia. ¿Dónde está la diferencia? Que los del mundo tratan de aliviar su sufrimiento de la manera equivocada, mientras que nosotros los de la iglesia supuestamente tratamos de aliviar nuestros sufrimientos recurriendo a Dios. Pero no siempre es el caso, porque muchas veces no comprendemos la manera correcta de enfrentar los crisoles de la vida. ¿Por qué sufrimos? Porque a través del sufrimiento logramos vencer los pecados que dañaron a Lucifer cuando él se rebeló en el cielo. El orgullo, la vanidad, la suficiencia propia, el amor propio, el engreimiento, todo eso queda botado ante el sufrimiento. No importa qué orgullosa es una persona, cuando el sufrimiento toca a su puerta, el orgullo sale por una ventana y la humildad entra a la vida de estas personas. Pareciera ser que este es el antídoto, es el remedio que se usa en nosotros los humanos para hacer una transformación del orgullo a la humildad, de la vanidad a la mansedumbre, de ser personas guerreras, pleitistas, a ser personas pacíficas. Pareciera ser que ese es el remedio que se usa para cambiar nuestro carácter, amoldar nuestro carácter. ¿Por qué sufrimos? Bueno, porque el mundo fue afectado por el pecado. Dos, porque eso nos ayuda a conseguir un mejor carácter. Y recuerde que de todo lo que nosotros tenemos aquí en la tierra, lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Fíjense que hay un texto bien importante del espíritu de profecía. Dios nos cuida del 17 de diciembre y es un poquito largo, pero yo se lo voy a leer antes que entremos a la lección. Esta lección la vamos a estudiar día por día y párrafo por párrafo. Esa es la única manera de poderla dar, porque es un tema que nosotros no tenemos mucha información y Escuela Sabática lo ha diseñado de una manera
muy magistral para que nosotros podamos comprender el papel importante de la sumisión en los crisoles de la vida. Pero miren lo que está diciendo acá. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Nos estamos preparando para eso, para recibir a Cristo y ser inmortales. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, no lo va a hacer. Quitarnos los defectos de carácter. Muchos creen que cuando Jesucristo venga, ahí nos va a quitar los defectos de carácter. No, aquí dice que no va a ser así. O curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Muchos creen que a la venida de Cristo se efectúa un milagro donde se me arregla el carácter, el temperamento, o allí se nos perdonan los pecados. No, no es así, no nos equivoquemos. Dice, si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Antes que Cristo venga, nosotros tenemos que realizar una obra de transformación de carácter, temperamento y limpieza de pecados. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y los de un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros. Mire lo que sigue diciendo. Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver el Roy en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Aquí es que nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. O sea, el carácter es ahora y la manera de perfeccionar el carácter es a través de la aflicción. Mientras todo está color de rosa, mientras todo va bien, mientras todo hay abundancia de dinero, de salud, de juventud, no hay ningún problema. Nuestro verdadero carácter se ve en medio de los problemas. Nuestro verdadero carácter sale a flor cuando se acaba el dinero, cuando se acaba la vida, cuando se acaba la salud, cuando se acaba la juventud. Allí es donde realmente nosotros demostramos lo que somos y allí es donde realmente nosotros podemos hacer cambios en nuestra vida. Por eso es que el sufrimiento es parte de la escuela cristiana para perfeccionar nuestro carácter. Ahora, fíjese lo que dice ese mismo libro, Dios nos cuida, el 25 de noviembre. Dicho sea de paso, este libro habla mucho del carácter, sería bueno leerlo. Dios da los talentos, las facultades mentales, nosotros formamos el carácter, somos nosotros, ese es trabajo de nosotros. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias.
Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina. Los seres celestiales obrarán con el agente humano que con determinada fe busque esta perfección de carácter que alcanzará la perfección en la acción. Aquí hay otro texto muy importante que quiero dejar en claro, y esto yo lo prometí hace unos días. Este es un texto que yo andaba buscando y dijo que al nomás encontrarlo lo iba a compartir con ustedes, y está en Joyas de los Testimonios, cita 2.167. Y mire qué interesante dice: es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de la gracia. Lo que ahora estamos consiguiendo, eso es lo que seguiremos siendo por la eternidad. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo, tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Mire, este es un texto solemne. El carácter no lo cambia ni la muerte ni la venida de Cristo. La venida de Cristo solo lo fija para la eternidad. O sea que si usted malo, lo fijó para la eternidad. Quedó malo para siempre y morirá, perecerá. Si usted es bueno, entonces lo afijará. Lo va a cristalizar para la eternidad. Así queda, y ahí se va a ir subiendo, tras los tiempos se va a ir subiendo y se va a ir en esfera en esfera, experimentando nuevas etapas en todos los aspectos de la vida. Entonces es ahora nuestro tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cambiar nuestro carácter? Mire, aquí hay un texto muy interesante, Hechos de los Apóstoles, página 221. Dice: ¿qué pasaría si nosotros llegamos al cielo así como estamos ahora? Dice: el cielo no sería deseable para las personas de ánimo carnal. Sus corazones naturales y profanos no serían atraídos por aquel lugar puro y santo. Y si se les permitiera entrar, no hallarían allí cosa alguno que les agradase. ¿Qué cosa? Las propensiones que dominan el corazón natural deben ser subyugadas por la gracia de Cristo, antes que el hombre caído sea apto para entrar en el cielo y gozar del compañerismo de los ángeles puros y santos. Es ahora. Entonces viene la pregunta: ¿por qué Dios permitió el sufrimiento en nuestras vidas? Porque el sufrimiento juega un papel importante en el cambio del carácter, del orgullo a la humildad, de la vanidad a la mansedumbre, de la rebelión a lo pacífico. Mira, y es muy triste, y esa es la realidad de todos nosotros. A veces somos personas violentas, guerreras, pleitistas, en el trabajo, en la iglesia, en la casa. Cuando nos pasa algo terrible en nuestras vidas, como una enfermedad, después que salimos de allí, salimos con nuevos propósitos. Queremos ser tranquilos, queremos ser quietos. Fuimos humillados. Entonces el sufrimiento juega un papel importante en nuestra vida, en nuestro carácter. El carácter es lo único que vamos a llevar al cielo, y tenemos que trabajarlo desde ahora. Todos estos días atrás hemos estado hablando de cosas importantes
para atravesar nuestro crisol. Hablamos de la lucha, hablamos de la esperanza en el crisol, de la fe en los crisoles, de cómo alabar a Dios en medio de las tribulaciones. Hablamos de la templanza y la semana pasada hablamos de la paciencia. Ahora estamos hablando de la sumisión. Y para eso vamos a ir al folleto de la lección, que es importantísimo leerlo, y de allí depende toda la lección de esta semana, porque no vamos a encontrar otro material tan compactamente puesto para nosotros como la lección de esta semana. Es más, esta lección la deberíamos de guardar porque trae mucho material y muy importante. Muy bien, sumisión. El versículo de memoria, la clave de esta lección se encuentra en la introducción y el día viernes para estudiar y meditar. Ahí encuentra usted dos informaciones vitales que le dan luz a toda la lección. El versículo de la introducción de esta semana dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y allí dice la lección que esta es una analogía, una ilustración fascinante de lo que es la sumisión. ¿Por qué? Porque aquí le pasan tres cosas al grano. En primer lugar, se cae. ¿Ve? Él no tiene control de dónde va a caer, ni el suelo que lo va a recibir. Él sencillamente se cae de la espiga. En segundo lugar, espera. Él no sabe qué va a pasar con él como grano. Se lo va a llevar el viento, lo va a absorber la tierra. No sabe nada acerca del futuro. Y en tercer lugar, muere. Y esa es la tercera etapa, que es renunciar a todo lo que nosotros nos gusta. Y es tremenda ilustración. Ahora fíjese bien, en el día viernes usted encuentra la definición de qué es sumisión. Y ahí encontramos una gran información. Vaya el día viernes, después donde dice para estudiar y meditar, el primer párrafo. Mire lo que dice. Lo que es la sumisión. La sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones. Eso quiere decir que yo renuncio a todo lo que deseo en esta tierra y a todo lo que yo ambiciono en esta tierra, y le digo al Señor: tu deseo es ahora parte de mi vida. Mi deseo ya no existe más. Yo renuncio a todo lo que deseo en esta tierra. Renuncio a mis sueños, renuncio a todo eso, y solo quiero que tú hagas en mí lo que es tu voluntad. Eso es sumisión. El problema es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Conocer la voluntad de Dios nos incomoda, porque casi siempre va en contra de nuestros deseos. Nuestro deseo es vivir bien en la tierra, tener una casita bonita, tener un buen trabajo, viajar por el mundo, darnos ciertos lujitos, y a veces el Señor dice: no, no es así. ¿Cuántas veces el Señor permite que nosotros muramos jóvenes? Y esa es una de las cosas más terribles que nos puede pasar. ¿Cuántas veces permite la enfermedad? Y cuando nosotros encontramos que esa es la voluntad de Dios, no podemos someternos. Siempre protestamos ante Dios. Cuando las cosas nos van mal, protestamos ante Dios: Señor, pero yo te sigo, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Por qué tú permites eso en mi vida? ¿Por qué, Señor? Mira, allá en el mundo hay tanta gente mala y le va bien, y yo que estoy luchando me va mal. ¿Por qué, Señor? ¿Ve qué difícil es la sumisión? Preguntamos a Dios,
retamos a Dios cuando se conoce su voluntad en nosotros. Sigue diciendo ese texto, léalo por favor. Cuando nosotros morimos nuestro deseo y ambiciones, dice, esto abre el camino para un verdadero servicio a los demás. No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Qué cosa más difícil? Es que la vida espiritual es una vida de abnegación. Lo enseñó Jesucristo, lo enseñaron los apóstoles, lo enseñaron los profetas. Mire, todo profeta tenía cualquier poder divino y todos ellos eran gentes humildes que no tenían nada en la vida. Muchos no tenían dónde vivir, andaban errando de un lugar a otro, errantes. Lo mismo los apóstoles. El Señor mismo les dijo, no lleves doble vestido ni doble zapato, no lleves nada. Ve, así como vas, así tienes que ir sin nada. Una vida de abnegación. Por eso es que la sumisión es renunciar a mi deseo, renunciar a mis ambiciones y disponerme a escuchar a Dios y seguir lo que Él quiere que yo haga. Y usted va a encontrar tremendas lecciones en la Biblia acerca de todo esto. Jonás, ¿cuál era su deseo? No ir a Nínive. ¿Y sabe cuál es lo peor del caso? Que la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas, quiera usted o no quiera. Eso es lo peor del caso. Cuando Dios determina algo para nuestras vidas, usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero Dios lo va a llevar adelante. No hay negociación, esa es su voluntad. ¿Por qué? Porque es un Dios tirano que nos ordena y es solamente lo que Él quiere, eso se hace. Eso lo dice Satanás. No, porque Él conoce mejor el futuro como yo no lo conozco. Y si yo confío en Él, yo tengo que someterme a Él. Pero ahí está el problema. No nos queremos someter. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y predica. Jonás dijo, no, me voy para otro lado. Y el Señor lo terminó llevando donde él había dicho que fuera, con un gran estrago en su vida. ¿Se da cuenta? No tenemos otra alternativa. Una de las cosas interesantes que usted y yo tenemos que comprender en nuestra vida cristiana es que usted y yo no tenemos otra alternativa sino que ser sumisos a Dios. Mire, la gente que está en el mundo no ha escuchado la verdad todavía, o la ha escuchado a medias, no se ha decidido, todavía tiene una oportunidad, se le va a hablar y va a decidir, pero en este momento ahí anda en el mundo sin mucha culpabilidad porque ignora. Pero usted y yo no. Usted y yo no tenemos marcha atrás. Tenemos solo marcha adelante. Si usted se estanca, se pierde. Si usted camina para atrás, se pierde. Si usted agarra el rumbo equivocado, se pierde. Solo tenemos una posibilidad, someternos a Dios. Fíjense que hemos estado leyendo estas lecciones de este trimestre y yo espero realmente que hayamos tenido victorias. No es solo para tener conocimiento, esto es para ser victorioso. Esto es para darme cuenta que necesito paciencia, que necesito fe, que necesito alabar a Dios en medio de los crisoles. Y en este trimestre, nosotros en nuestra vida espiritual teníamos que ver una diferencia en nuestra vida al poner todas
estos consejos al ponerlos en acción. Pero si nosotros no los ponemos en acción, está determinado el lugar donde vamos a llegar. Nos vamos a perder. Porque es que no tenemos otra solución que someternos a Dios y hacer su voluntad. Si usted estudia la Biblia y no obedece, está en serio un problema. Si usted mejor decide no estudiar la Biblia para no saber mucho, está en serio problema porque va a ser eliminado por ignorancia. Si usted la estudia y no obedece, va a ser eliminado por desobediencia. ¿Ve el problema en que estamos? No hay camino para atrás. Tenemos que seguir adelante. Ya entramos en el camino del Señor. No puede haber retroceso porque es nuestra pérdida eterna. Y ahora está hablando de la sumisión, aceptar la voluntad de Dios. Completamente. No tenemos de otra. Porque se va a cumplir, ya sea que usted esté de acuerdo o ya sea que usted patalee. Pero se va a cumplir. Entonces, más nos conviene que estemos de acuerdo con Dios. Más nos conviene resignarnos a la voluntad de Dios y aceptarla tal como es. El día domingo está hablando de la sumisión para el servicio. Nosotros tenemos que servir en la iglesia, a nuestra familia, a nuestros prójimos, a nosotros mismos. Tenemos que ser personas que están en acción. Si usted es una persona que no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Todos nacimos para servir y tenemos que estar sumisos al servicio de Dios. Y ahí Filipenses 2 del 5 al 9 nos da una clave muy interesante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino que muerte de cruz. Fíjese que el espíritu de profecía dice que si Jesucristo hubiera venido a este mundo como era Adán al principio, hubiera sido una humillación terrible en el universo. Pero Él no vino como vino Adán. Él vino a nacer como el hombre nacía 4000 años después de pecado. Eso usted ya no sabe qué palabra ponerle. No es humillación, es una de las degradaciones más grandes que puede haber para Jesucristo. Y aquí este versículo nos da 3 etapas para que nosotros podamos encontrar la manera de servir. La primera es, Él no estimó ser igual a Dios. No tuvo estima de sí mismo. Él pudo haber dicho, yo soy Dios, soy igual a Dios, soy su esencia. ¿Cómo yo estimo esta forma de ser? Yo no me puedo degradar a ser hombre. Pero Él no estimó eso. Dejó todo su grandeza de Dios y vino a nacer como un inocente bebé, como un hombre cualquiera, común y corriente, con cansancio, con hambre, con sueño, como todos nosotros los humanos. La primera clave es no estimar quienes nosotros somos. Hermano, hay que barrer la iglesia. No, yo soy doctor, yo eso no lo voy a hacer. Hay que limpiar los baños de la iglesia, no mucho menos. A veces tenemos una estima equivocada de nosotros. Y encontramos a Jesucristo, que Él, aun siendo igual a Dios y siendo Dios, no estimó como cosa que aferrarse. Así lo dice. Hubiera dicho, no, yo soy Dios. ¿Sabes, Padre?
No, ¿cómo yo voy a nacer como un humano pecador de esos que ya tienen 4000 años? No, 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 no puedo. Y dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí viene la segunda clave, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de todo lo que tenía. Oh, qué cuesta despojarse. Mire, ¿sabe por qué nosotros no somos bendecidos en esta tierra? Una de tantas. Hay muchas razones. Una es porque no nos despojamos de lo poquito que tenemos. No, mi casa está bien bonita. Yo no puedo hospedar a esta gente porque esta gente me va a ensuciar la casa. No, esta gente huele mal. Lo he escuchado. No podemos despojarnos. Y al no despojarnos, no somos canales de bendiciones. Y aquí Dios Jesucristo se despoja de todo lo que tiene, de todas sus riquezas en el cielo, de toda su gloria, de toda su alabanza, de toda su grandeza, de toda esa maravilla que nosotros no logramos ni comprender, sino que tenemos una idea. Y dice, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A veces hay unas pequeñas cosas nosotros no nos podemos despojar. Y al no serlo, no somos bendecidos, ni tampoco podemos servir. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Esa es la tercera. La primera es no estimó todo lo que tenía. La segunda es se despojó de todo lo que tenía. Y la tercera es se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nosotros tenemos tres claves para reconocer, para comprender qué es lo que en verdad es someterse a Dios en nuestro servicio a la iglesia. Yo tengo que despojarme de todo lo que soy y de todo lo que tengo. Yo no tengo que estimarme todo lo que tengo y yo tengo que humillarme. ¿Usted cree que es fácil? Oh, no. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque eso es un crisol. Que usted no estime lo que es. Que usted se despoje de lo que tiene. Y encima se humille. Eso es un crisol. Pero esto lo tenemos que pasar si queremos perfeccionar el carácter. Ve, este sacrificio tenemos que pasarlo si queremos perfeccionar el carácter. Y si no lo hacemos, usted conoce su destino perfectamente. Ser sumisos no es cosa fácil. Queremos hacer valer nuestro derecho. Yo vivo en un país donde hay mucha discriminación. Se le discrimina a uno. Y uno tiene que hacer valer su derecho, porque si uno no lo hace valer, entonces lo hacen trizas a uno. ¿Hasta cuánto tiene que hacer valer ese derecho? ¿Cómo lo puede hacer valer? ¿Con pleitos, con orgullo, con humildad, con mansedumbre? No es fácil, hermanos. La sumisión no es fácil. Se necesita sabiduría divina. Se necesita el Espíritu Santo. Sin sumisión vamos a quedar tirados a la vera del camino, perdidos eternamente. Día lunes. Morir antes que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Esa es una de las preguntas más grandes que nosotros nos podemos realizar. A veces no sabemos qué hacer. A veces tenemos decisiones que tomar y no sabemos si agarrar a mano derecha, agarrar a mano izquierda. No sabemos si decir que sí
o decir que no. No sabemos qué hacer y vamos a veces a preguntarle a las personas equivocadas. Y en este día nosotros encontramos la clave para conocer la voluntad de Dios. Está en la Biblia. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo saber? Mire, está en el día lunes y nos dice que leamos Romanos 12 del 1 a 2, el 1 y el 2. Y allí comprobamos y sabemos cómo podemos estar en la voluntad de Dios. Vamos a leerlo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que presentemos por la misericordia de Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro cuerpo obediente, una mente entregada a Dios, una mente que domina el cuerpo, una mente que medita en Dios, que estudia la palabra de Dios, que compenetra con Dios, que dialoga con Dios, que le pregunta a Dios, que medita con Dios y que tiene su cuerpo en armonía con lo divino. No lo dominan las pasiones, no lo dominan los apetitos, no lo domina arrebatos, cólera. No, es una persona templada. No lo mueve nada. Está como un sacrificio, está subyugado, está sometido a Dios. Y el versículo dice, no os conforméis a este siglo. ¿Cómo nos gusta el mundo? Es que nos puede fascinar el mundo. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, primero tiene que presentar su cuerpo vivo a Dios, someterlo completamente. Y segundo, tiene que transformarse por medio de la renovación del entendimiento, porque solo una mente renovada puede conocer la voluntad de Dios. Una mente que está ebria no puede conocer la voluntad de Dios. Tiene que estar sobria, renovada, quietecita, puede conocer la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Este pensamiento que está acá nos da una tremenda luz el por qué nosotros no podemos ser sumisos. ¿Sabe por qué no podemos ser sumisos? Primeramente porque no presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Al cuerpo le gusta trasnochar, le gusta acostarse a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, viendo televisión, haciendo cosas que no tiene que hacer, leyendo cosas que no tiene que leer, viendo cosas que no tiene que ver, y al día siguiente esa mente está aturdida, está cansada, tiene sueño, no se concentra. ¿Cómo va a alabar usted a Dios así? No tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, anda malhumorado, anda enguerrado con medio mundo, no se le puede decir nada. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser sumiso? ¿Cómo va a aceptar la voluntad de Dios si su cuerpo lo tiene en mala condición? Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
La mente renovada puede conocer la voluntad de Dios para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, si yo descuido mi cuerpo y si no renuevo mi mente en la palabra de Dios, en la oración, nunca voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Y cuando se me presenta por los sucesos de la vida, no puedo someterme porque no la conozco, que esa es la voluntad de Dios. Es un conjunto, es una cadena inseparable. Muchas veces encontramos grandes problemas en nuestra vida y Dios los pone para nosotros mismos, pero como no conocemos que esa es su voluntad, nos volvemos rebeldes y no nos sometemos. Mientras que si presentáramos nuestro cuerpo sometiéndolo a Dios y nuestra mente sometiéndola a Dios, cuando el problema se presentara, entonces Dios mismo hablaría a nuestro cuerpo sano y a nuestra mente renovada, diciéndonos: esta es mi voluntad, acéptala. ¿Y sabe qué? Seríamos sumisos. Pero como no cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente la dejamos que divague en todos los pecados de esta tierra, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Qué problema con la mente? ¿Cuánta tontería piensa la mente? ¿Cuánto pecado piensa la mente? Ahí en la mente usted encuentra malos pensamientos, deseos pecaminosos, sueños pecaminosos. Usted encuentra codicia, usted encuentra infidelidad, usted encuentra depravación, sexo equivocado. ¿Qué nido de pecados es la mente? Si no la controlamos, si no la transformamos, si no la renovamos en Dios, nuestra mente es un nido de pecado que nos lleva cautivos minuto a minuto a la muerte eterna. ¿Cómo vamos a entender la voluntad de Dios? Hay una parte del espíritu de profecía que dice que para que nosotros seamos salvos tenemos que orar día y noche. No quiere decir que yo voy a estar de rodillas las 24 horas del día. No. Quiere decir que cuando ese mal pensamiento venga a mi mente, yo corra donde Jesucristo y le diga: Señor, por favor, ven. Si es producto de mi maldad, sáname. Ahí opérame eso, Señor. Opérame. ¿Sabe que hay una parte interesante del espíritu de profecía que dice que cuando Lucifer tuvo esos pensamientos de ser igual a Dios, de subir a su trono y recibir adoración como Dios? Cuando él tuvo todo eso, dice el espíritu de profecía, él hubiera corrido donde Dios y le hubiera dicho: mira, Señor, hay algo raro en mí. Hay algo que me está pasando, yo no entiendo ni qué es. La Biblia le llama el misterio de iniquidad. Nadie puede explicar cómo en esa mente tan santa y tan pura vertió el egoísmo, la malicia, la envidia, el orgullo, la vanidad, todos esos pecados. No se puede explicar, nunca se va a explicar, así como no se va a explicar la salvación. Y dice el Espíritu de Profecía que él hubiera ido donde el Padre y le hubiera dicho: Padre, vengo donde ti porque hay algo raro que está pasando en mí. Yo nunca he tenido esos pensamientos y en este momento estoy pensando ser igual a ti, tomar tu trono. Por favor, sáname. Y dice que Dios le hubiera sanado,
de una vez para siempre y nunca hubiera brotado más el pecado en él. ¿Qué cosas? ¿No es un mensaje para nosotros? Cuando venga ese mal pensamiento, cuando venga ese demonio, el demonio de lo que sea, el demonio de la lujuria, el demonio de la infidelidad, el demonio de la pornografía, el demonio de la ira, de la cólera, todo eso, o me nazca a mí porque no sabemos a veces cuál es el origen, si es un origen demoníaco o es el origen de mi propia concupiscencia, no sabemos. Allí tenemos que correr donde el Señor y decirle, Señor, este es el momento en que te necesito. Corrige mi mente, corrige mi corazón. No permitas que mi cuerpo se ate a mi mente y yo sea un esclavo del pecado. Te entrego mi cuerpo en sacrificio vivo. Por favor, santifícalo y mi mente renuévalo y así quiero comprender cuál es tu voluntad conmigo. Oh, como fuéramos bendecidos. La sumisión. Qué cosa más profunda, qué cosa más importante. Tenemos mucho que trabajar. Estamos lejos del verdadero ideal. Pero hay una cosa interesante. Estas lecciones no es para que quedemos sin esperanza, no. Estas lecciones es para que nosotros hagamos lo mejor que podamos. Estas lecciones es para que corramos a Cristo. Estas lecciones son para tener victoria, para darnos cuenta de nuestra verdadera realidad. Hay una parte del espíritu de profecía que dice que nosotros no, por más que estudiemos, por más que que profundicemos la Biblia y el espíritu de profecía, no tenemos una vaga idea de lo que es el cielo y la salvación. Dice que nosotros vamos a comenzar a comprender el cielo, la salvación y el amor de Dios cuando pongamos nuestros pies en la santa ciudad. Allí, a la entrada al cielo, cuando veamos en verdad la gloria, hasta allí vamos a comenzar a entender en qué consiste el cielo, Dios, su amor y su salvación. ¡Qué expectativa! No es esa su expectativa. Mire, hermano, yo he tenido expectativas en la vida. Siempre dije yo, ¿qué va a ser el día que me gradúe? ¿Cómo va a ser? Llegó ese día. ¿Qué va a ser el día que me case? ¿Cómo va a ser? Llegó ese día. ¿Qué va a ser el día que tenga mi primer hijo? ¿Cómo va a ser? ¡Qué expectación! ¿Qué va a ser cuando yo tenga mi propio trabajo? ¿Qué va a ser cuando... Expectaciones. Ahora yo tengo dos expectaciones. ¿Qué va a ser cuando yo muera? ¿Cómo voy a morir? Hay una expectación. Pero la más grande es el día que logremos entrar en el cielo. No sé ni qué pensar. Me quedo en blanco la mente. Me pongo a imaginar cuando las puertas se abran y el Padre nos dé la bienvenida. No sé. Qué expectación. Qué deseo. Yo no sé si es su deseo, pero el mío lo es. Pecador como sea, pero lo es. Y le digo al Señor, Señor, sálvame por tu misericordia. Yo de mi parte estoy frito. No. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nacimos en un mundo de pecado y naturalmente nos gusta el pecado. Usted puede encontrar gente seria, gente buena, y mañana la puede ver sumida en el fango del pecado, haciendo las más grandes atrocidades. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza así es. Nacemos así, propensos al pecado. La esencia del pecado está en nosotros desde pequeños. Comenzamos a florecer en egoísmo,
en envidia, en mentira, desde pequeñitos. Mire, pregúntele a un niño, dígale a un niño, no te comas los chocolates. Le va a desobedecer porque le gustan los chocolates y no sabe ni que le ha desobedecido. Y su boca, su cara puede estar llena de chocolate y usted le dice, ¿quién se comió los chocolates? Y él le dice, yo no fui. Está mintiendo y aún no sabe que está mintiendo. Pero él miente porque la naturaleza nuestra es mentir. La naturaleza en nosotros es egoísmo. Los niños tienen envidia de todo. Ellos quieren ser el bebé nada más. Los juguetes para ellos, el amor para ellos. La madre es solo para ellos. Le tienen celo hasta el papá. ¿De dónde le nace eso al niño? A veces lo consideramos gracia, pero no es gracia. Esa es la esencia del pecado. Nacemos con eso. Entonces no es nada raro que pequemos, no, esa es nuestra naturaleza. Pero Jesucristo vino para cambiarnos esa naturaleza. Y ese es el gran problema que enfrenta usted y yo, que mi naturaleza quiere eso y Dios dice no. Una lucha. Mi naturaleza quiere ser el primero, el más grande, el más sabio, mejor que todos los demás. Y viene el Señor y le dice, tú eres servidor de todos, tú eres el último. Tú tienes que servir a medio mundo, tú no eres el primero. Si quieres entrar al cielo, tú vas a dejar tu orgullo y vas a ser humilde. Si quieres entrar al cielo, tú vas a dejar de ser rebelde y vas a ser pacífico. Si quieres ser humilde, vas a dejar la vanidad y el egoísmo y vas a tener mansedumbre. Y allí es donde comienza el pleito en nosotros, porque la carne es pecaminosa y Dios dice todo lo opuesto. Y allí es donde vienen las aflicciones, porque las aflicciones, los crisoles, son cuñitas, es una ayuda, es una palanca para que ayude a nuestro carácter a conseguir esas cosas que nos es difícil conseguir. La sumisión es el acto de renunciar a mis sueños, a mis deseos, a lo que yo quiero y depositarme en la voluntad divina para que se haga en mí lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Cosa fácil no lo es. Pero si queremos ir al cielo, tenemos que buscarlo. No tenemos otra escapatoria. Vamos a continuar. Día martes. Disposición a escuchar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Aquí tenemos a un sumo sacerdote, Elí, y sus hijos muy mal portados. Y hay una condena para Elí y para sus hijos. No respetaban los sacrificios que la gente hacía. Tomaban por fuerza la carne. No hacían como Dios quería. Dormían con mujeres a la entrada del tabernáculo. Y Dios está listo para aniquilarlos. Y hay un profeta que le habla a Elí. Pero el último que le va a dar la última noticia es apenas un muchacho. Todo lo contrario a los hijos de Elí. Muchacho amable, muchacho respetuoso, muchacho consagrado, un muchacho servicial, trabajador. Está allí y Dios le habla a ese muchacho. Y nosotros encontramos, por favor, lea la historia en 1 Samuel 3, ahí está, hermosa historia, cómo Dios habla a este muchacho. Y el niño no conoce la voz, no entiende todavía qué es la voz de Dios, y él cree que es Elí quien le está llamando.
Y por eso es que Elí sabiamente le dice, a la tercera vez le dice, no. La próxima vez que te hable, dile, habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces me habla el Señor? Y cuando me habla, yo no quiero repetir las palabras de Samuel. ¿Cuántas veces el Señor me da mensajes? Y yo digo, no. Eso es lo último que yo quiero escuchar, por favor, no, todavía no. Eso no es para mí. En Samuel tenemos otra clave para la sumisión. Y esa clave es, habla, Señor, que tu siervo oye. Si nosotros no somos capaces de repetir esas palabras, ¿qué más le puedo decir? ¿Somos personas sumisas? Somos personas rebeldes. Nunca vamos a conocer la voluntad de Dios. Cuando Dios nos habla y despreciamos su palabra, nos queda la conciencia mala. Y la voluntad de Dios no se cumple en nosotros. Y poco a poco alejamos al Espíritu Santo hasta que un día quedamos envalentonados en el pecado. Pero aquí en Samuel encontramos la otra clave para ser sumisos a Dios. Cada vez que nos habla, nosotros tenemos que escuchar. Muy bien, vamos a pasar. Ya se nos... vamos el día miércoles. Autosuficiencia. Aquí habla de dos personajes. Habla de Eva en el jardín del Edén. Mire, qué problema la autosuficiencia. A veces no consultamos a Dios. Luchamos nosotros mismos, nos esforzamos, guerreamos, hacemos hasta lo imposible y después nos damos cuenta que somos solamente un gran fracaso con letras mayúsculas. Y esto le pasa aquí a dos personajes. Eva, el Señor le dijo, no te alejes de tu esposo. Los ángeles le dijeron, no te alejes de tu esposo. Y el espíritu de profecía dice que ella se creyó capaz, con experiencia suficiente como para encontrarse con el adversario y poderlo resistir. Mire dónde estamos usted y yo por la autosuficiencia de Eva. El caso de Saúl es tremendo. Él no tenía que ofrecer sacrificio. Él era rey. Ofrecer sacrificio era de un sacerdote, no de un rey. Muchas veces Dios lo permitía, con excepciones especiales. Pero esto era un trabajo de un sacerdote y Saúl se impacientó. No pudo obedecer. No pudo hacer la voluntad de Dios. Y él dice, y vi que la gente se me iba. Y después que vi, yo me dije. Y después que vi, yo me dije y me forcé. Él terminó ofreciendo sacrificio a Dios. Y cuando terminaba de ofrecer, aparece el profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Es que yo vi que el problema que tengo una guerra y tú no aparecías, así que decidí hacer sacrificio a Dios. Y eso le costó el reino. Eso es cuando no nos sometemos a lo que Dios ya dijo. Mire, y ese es el otro de los problemas que nosotros tenemos en la vida y por el cual nosotros no recibimos suficiente luz y nos quedamos estancados. Muchas veces conocemos la verdad y ya se nos dijo cuál es la verdad y todo lo que tenemos que hacer, pero decidimos no hacerlo. Y cuando nosotros decidimos no hacerlo, entonces se nos toma como rebelión y se nos para de dar luz.
¿para qué darle más luz a uno que no va a obedecer? ¿Se da cuenta? En el caso de Saúl, perdió su reino. Allí Samuel le da palabra de Dios y le dice, por haber cometido este pecado, Dios se ha buscado a otro que te va a reemplazar, otro que tiene el corazón de él, ese era el rey David. No como tú, que se te dice lo que hay que hacer y no haces caso. Ser sumisos es obedecer a Dios en las cosas que conocemos. Pero a veces conocemos cosas y aún estamos negociando a ver si podemos romper esas cosas que conocemos, a ver si las podemos evadir, esas cosas que conocemos. Hermano, mire, y esto, antes de terminar, ya el tiempo se nos fue. Solo voy a tocar otro puntito más interesante de la lección en el día jueves. Pero ese es uno de los problemas más grandes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluyéndome yo. ¿Cuánta verdad conocemos y no la obedecemos? ¿Cuánto conocimiento tenemos y no lo ponemos en práctica? Se nos va a dejar a la vera del camino. Nos vamos a quedar sin luz. ¿Por qué? Porque de nada sirve que el Señor ilumine nuestra mente cuando nosotros no queremos obedecer. Su misión es obedecer a Dios en lo que ya aprendimos. Si ahora aprendimos que esto no se tiene que hacer, entonces tenemos que obedecer desde ahora. Vamos a resbalar un día de esto, sí. Pero el problema de nosotros es que no queremos obedecer cuando se nos toca el ídolo, cuando se nos toca en la parte que en verdad duele, no queremos obedecer. Y ese es el caso típico de Saúl. Se le dijo, espera que yo llegue y ofreceré sacrificio. Y él no pudo esperar. Se impacientó, desobedeció a la voz de Dios, no se sometió a la voz de Dios y como consecuencia perdió su reino y más adelante por los pecados que cometió, finalizando con la pitonisa de Endor, perdió la vida eterna. El espíritu de profecía dice claramente que Saúl no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Por falta de sumisión. Bueno, llegamos a nuestro tiempo, solo nos quedó el día jueves, sustitutos. Y vamos a hablar rápidamente. Mire, aquí está hablando de algo bien interesante cuando nosotros buscamos sustitutos. Dice, cuando sentimos deprimidos, a veces nos vamos a comprar cosas que nos hacen feliz. Cuando nos sentimos incompetentes, nos buscamos hacer famosos. Cuando tenemos dificultades con nuestro cónyuge, nos buscamos a otra o a otro. Ponemos cualquier sustituto, pero nunca a Dios. En nuestra vida, hermanos, todo es Dios. Y ahí está la historia de Zacarías. Zacarías vivió al final de los 70 años de cautiverio y el pueblo está volviendo. Y Zorobabel está construyendo, reconstruyendo todo lo que es Jerusalén y el templo. Y lo hacen con qué dificultad. Pero en Zacarías 4:6, Dios le manda un mensaje a Zorobabel por medio del profeta y le dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro empeño,
es con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da la fuerza para todas las cosas. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Oh, cuántas veces queremos pero no podemos. Cuántas veces podemos pero no está la voluntad para hacerlo. Pero en Jesucristo está tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Es la voluntad de Dios la que tiene que reinar en nosotros y nosotros tiene que reinar la sumisión a la voluntad de Dios, aceptarla porque no tenemos otra oportunidad. No tenemos otra salida. Cuando la voluntad de Dios se va a cumplir quiera usted o no quiera. Entonces es mejor someternos tranquilamente porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir porque es suprema. ¿De qué nos sirve pelear? ¿Para qué necesitamos ser rebeldes? Podemos pedirle a Dios y decirle, mira Señor, mi deseo es este. Yo le digo al Señor, mira Señor, no sé cuántos tiempos más me vas a dar de vida, pero mi deseo es ver a mis hijos grandes, mi deseo es vivir mucho más, ese es mi deseo para ti, pero al final tu voluntad es suprema. Tú ya tienes mis días contados y cuando ese día llegue, ese día va a llegar. Pero mi deseo es ese. Si mi deseo calza, tú sabrás lo que hacer. Yo me ajusto a tu voluntad, pero quiero que sepa mi deseo. Eso lo podemos decir al Señor. Pero tenemos que someternos a Dios. No tenemos otra alternativa. Y mejor que nos sometamos contentos, felices, confiados, porque sus obras son perfectas, las de nosotros no. Y cuando nos sometamos, digámosle, Señor, sálvame. Por eso estoy acá, por salvarme. Me someto a tu voluntad. Enséñame a aceptarla. Enséñame a escuchar tu palabra. Enséñame a seguir tu voluntad como principio en mi vida, porque tú quieres lo mejor para mí. Bueno, terminamos esta lección. Espero les sirva un poquitito esto. Hemos tratado de ir de acuerdo a la lección y es una de las lecciones un poco difíciles de dar por el contenido que tiene, pero esperamos Dios mediante que les haya servido de algo. Feliz semana a todos y nos vemos la próxima semana si el Señor nos da vida para otro interesante estudio de Escuela Sabática.